Dios los bendiga, mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con sabiduría para que el Señor sea dando entendimiento y puedan ustedes captar la palabra del Señor y crecer en el Evangelio. Amén. Somos el pastor John Alexander del Río y el pastor Eduard Smith del Río de la Iglesia Cristiana Casa de Vida ubicada en Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Están los invitados, ya una vez salgamos de esta situación de confinamiento, están cordialmente invitados a nuestras reuniones. ¿Listo? Entonces, Pastor Eduardo, Dios lo bendiga. Salúdenos. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches, bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche en un capítulo más, por así decirlo, de preguntas y respuestas bíblicas. Entonces vamos a empezar a manejar. Ya creo que ustedes conocen la dinámica de las preguntas que estamos manejando. Por favor, manejemos las preguntas por los comentarios y pues cuando usted vea algún video del canal, si en el video usted no ha entendido algo, le genera dudas, déjenos también su pregunta y vamos a estar respondiéndola en las próximas emisiones de este espacio. Es decir, la dinámica ya no va a ser en el chat, ya no nos van a colocar ahí en el chat las preguntas, sino, porque cuando se termina la emisión se borra el chat. Entonces nos colocan por favor en los comentarios sus preguntas que necesiten respuesta, ¿listo? Entonces, Pastor, iniciamos con las preguntas. Tenemos la primera. Dice así: existen muchas iglesias con diferentes creencias y todos dicen tener la verdad. ¿Tiene Dios una iglesia en específico? Ok, bueno, yo creo que para eso tendríamos que remitirnos a varios pasajes de la palabra del Señor. Podemos mirar Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, es un pasaje muy interesante, pero a mí me gustaría mirar, uno encuentra en los saludos de Pablo, en las salutaciones de Pablo a las iglesias, hay una en específico, está en la segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios. Capítulo 1, versículo 1. Me parece que eso nos responde esa pregunta. Si quiere, Pastor John, léala, por favor. Capítulo 1, versículo 1. 1. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ok, o sea, el apóstol es claro al decirnos que hay una iglesia de Dios que le pertenece a Dios y que en este momento se encontraba en Corinto. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de iglesias que estaban en otras regiones, en otras ciudades como Éfeso, como Esmirna, como Tiatira, como la Odisea, entre otras. Quiere decir que sí, Dios sí tiene una iglesia específica. Desafortunadamente, hoy en día hay miles de creencias basadas en el cristianismo que no son parte de la iglesia del Dios Todopoderoso. Yo creo que a eso también se refiere la pregunta, porque pues bueno, tenemos los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los de la pentecostal unitaria, los rosacrucistas. Bueno, hay muchas iglesias, pastor, Empezando por los católicos, de ahí los en adelante. católicos, que dicen que son iglesia cristiana y todos atribuyen su fundación a los discípulos. Entonces, como que a eso también podemos guiar la respuesta para explicarle a esta persona que no todo el que le dice Señor, Señor es del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Entonces, sí, o sea, yo veo bíblicamente que existe una iglesia del Señor la cual tiene unas características que no tienen las otras iglesias en el mundo. Una de las características principales es el mandamiento que el Señor Jesucristo le da a su iglesia y las ordenanzas. Exacto. Uno de los mandamientos dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la mayoría de creencias traídas del abrahanismo o del cristianismo no hacen gala o no enseñan la negación. No enseñan al creyente a negarse a sí mismo. Siempre son corrientes que buscan un beneficio personal para sus líderes. No buscan el beneficio del creyente en cuanto a una sana relación y comunión con el Dios Todopoderoso a través de obedecer su palabra. Exactamente. Listo, hermanos. Entonces, espero que les haya quedado claro. No todas las iglesias son iglesias del Señor. Sí hay iglesias que son iglesias del Señor. Por ejemplo, en Apocalipsis, el texto que cita el pastor Eduardo, cuando el Señor le dice a Juan,
el mensaje a la iglesia tal, a la iglesia tal y a la iglesia tal, el Señor sabía cuál era la iglesia. El Señor conoce sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Si hay una iglesia que escucha su voz pero no le sigue, no le obedece, pues no es una iglesia del Señor. Él dice, ese texto es tremendo, pastor, porque él dice, mis ovejas no solamente escuchan mi voz, me siguen. Exacto. Entonces, también hay gente que le sigue, pero no escucha su voz. Exacto. Léete también ahí la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, dice, bueno, se lo va a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, cuando dice el apóstol Pedro vosotros, él estaba escribiendo a la iglesia cristiana, ¿cierto? Esta no es una palabra que, bueno, cualquiera que la lea, o sea, no, es para la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquella iglesia que anuncia las virtudes de aquel que les llamó es la iglesia de Cristo. Claro, es fuerte porque hay iglesias que anuncian dinero, política, libertad, sanidad, no anuncian las virtudes. No, anuncian es su imperio también, ¿no? Exacto. Bueno, espero que eso responda a tu pregunta, Dios te bendiga. Vamos a la segunda pregunta, Pastor Ever. ¿Listo? Listo. ¿Dios puede revocar el perdón? ¿Dios puede revocar el perdón? Esa pregunta es bastante interesante y fuerte. Sí, ¿no? pero tiene una respuesta muy sencilla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Ezequiel 18:24. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Ese es un pasaje que muchas personas que tienen unas creencias muy raras niegan o no saben cómo explicarlo. Ezequiel 18:24. ¿Lo leo en Reina Valera? Sí, pastor, por favor. Dice así. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Listo. Teniendo eso en contexto, tenga eso ahí en su mente, si quiere apúntelo en Ezequiel su libreta. 18:24. Por favor, pastor, Ezequiel 33:13. Esa es la concordancia. Esos dos pasajes son casi gemelos, son siameses. Y nos hablan una verdad tremenda que muchas doctrinas cristianas hoy en día niegan. Dice así, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Ok, o sea, lo que el Señor está diciendo a través del profeta Ezequiel es muy simple y es muy fácil de entender. Cuando Él le diga a una persona justa, por su justicia vivirá, recuerde que la palabra es clara al decir que la ley era para eso, para que el justo viva. Incluso la promesa abrahámica es que el justo vive por la fe. Pero cuando el Señor le diga al justo, vivirá, o sea, usted será salvo, usted no va a ir en condenación por su justicia, acuérdese que estamos en el Antiguo Testamento, y el justo confiado en que el Señor le promete vida, comienza a hacer lo malo. Dios dice, desde el momento en el que comienza a hacer lo malo, lo bueno que hizo le quedó en la espalda. Ya no será recordado lo bueno que hizo, sino que lo voy a tratar conforme a lo malo que está haciendo en el momento, que es la misma promesa que tiene el malo. Cuando el malo se arrepiente de su camino y comienza a hacer lo bueno, lo malo que hizo le queda atrás. Y ojo que eso lo dice el Señor, porque hay personas que piensan que esa es nuestra mentalidad o nuestro pensamiento personal o nuestra manera de percibir. No, eso lo dice el Señor. Sí. Por nosotros, qué chévere fuera que el Señor perdonara a todo el mundo y las personas, aunque estén en medio de su pecado, sigan recibiendo los dones del Señor y lo que el Señor conquistó en la cruz para nosotros. Lastimosamente no es así. O sea, usted si tiene un don y se va al pecado, usted puede seguir con el don, pero nosotros no vamos detrás de un don, vamos detrás de la vida eterna que Amén. Cristo nos ofrece. Yo pienso que si alguien, o sea, eso está escrito en la Biblia, incluso la interpretación que yo di
del texto es lo que dice literalmente el Es texto. el texto el que habla. Si alguien tuviera problemas con eso, yo le invito a que se una al Papa Francisco y entre los dos hagan la Biblia 2000, porque a él no le cuadran muchas doctrinas bíblicas y va a cambiar la Biblia. Eso es otro tema. Una vez en un comentario nos decían, no, yo sé que tengo una palabra dentro de mí, así que no les creo. Bueno, si no crees al texto bíblico, si no le crees a la palabra de Dios, no sé cuál es la palabra que está dentro de ti. Nosotros hablamos la palabra del Señor. Eso yo creo que atañe mucho, Pastor John, al tema de hacernos falsos dioses, de la Claro, idolatría. la idolatría El cristiana. Dios que vive en nuestra mente. Sí, el Dios que vive en nuestra mente, o sea, el Dios de la Biblia aborrece el pecado. El Dios de los cristianos hoy día, de la mayoría, aunque usted peque, usted está con Dios, aunque usted peque, usted merece la bendición, aunque usted peque, Dios está con usted, Dios le sana, Dios le ayuda. Hoy escuchábamos una porción de una predicación impresionante, estoy impresionado. Decía, aunque tú estés en pecado, Dios te sana. No importa el pecado en el que estés, Dios te sana. Y una iglesia de 30,000 personas gritando, amén, amén. Claro, adúlteros, fornicarios, ladrones, de todo, gritando amén, Dios me sana, aunque yo esté en pecado. No hay un texto en la palabra del Señor que respalde ese pensamiento. Yo le aconsejo a las vidas que presenciaron esa enseñanza, por su salvación salgan corriendo de ese lugar. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted presenció esa enseñanza, si usted congrega en este lugar, yo le voy a invitar a que se haga esta pregunta. Si una persona blasfema del Espíritu Santo y a causa de su blasfemia está enfermo, la pregunta es, ¿Dios le sana por haber blasfemado el Espíritu Santo? ¿Recuerda cuando Chávez, el presidente de Venezuela, maldijo desde sus entrañas al Dios de Israel y el Dios de Israel le produjo un cáncer de estómago que lo mató? La pregunta es, ¿por qué Dios no lo sanó si Él sana a cualquier persona de cualquier pecado? O sea, que esté cometiendo cualquier pecado. Eso no funciona así. No, ese no es el Evangelio de Cristo. No es. Abordando nuevamente la pregunta, Pastor John, hablamos del Antiguo Testamento y pues quien observe podrá decir es que eso era en el Antiguo Testamento, eso era en la ley y eso no aplica hoy en día. Recuerda cuando el Señor Jesucristo le dice, nos cuenta la parábola del rey que le perdonó esta deuda. Sí. A este personaje que no le podía pagar. Al súbdito, sí. Y le perdonó la deuda, o sea, le dio su perdón. Y en la parábola el Señor Jesucristo nos manifiesta que ese rey que perdona es el Dios Todopoderoso. Y cuando este personaje se encuentra a su prójimo o a su consiervo en la calle y lo manda a la cárcel porque no le pudo pagar una miseria, dice que escuchándolo el rey lo mandó llamar y le revocó el perdón que le había dado. Exacto. Y le hizo pagar hasta el último peso que le debía. Bueno, hasta el último talento en ese contexto. Entonces Dios sí revoca el perdón. Sí, así es. Así es. Bueno, esperamos que eso haya respondido tu pregunta. Escribe los textos, te los voy a aclarar nuevamente. Y dice Ezequiel 18, 24 y Ezequiel 33, 13. Escríbelos, estúdialos y el Señor te guíe al conocimiento pues, de su palabra. Si lo pueden mirar todo el contexto del pasaje, más claridad le va a dar sobre el asunto. Listo, pastor. Hay otra pregunta acá que nos dice así. ¿Puede un cristiano volverse ateo? ¿Puede un cristiano volverse ateo? Bueno, no sé ustedes qué responden allá, hermanos, pero vamos nosotros a dar la siguiente respuesta, pastor. Listo. Pues resulta que primero hay que hacer la claridad, Pastor John. El Señor Jesucristo dijo algo impresionante. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, la palabra cristiano se originó en la iglesia en Antioquía y pues entendemos en el contexto cultural que se manejó eso que fue una palabra ofensiva, era una palabra burlesca, que ya cuando el imperio romano cristianizó la mayoría o gran parte de su imperio, casi todo, esa palabra cobró valor y ya era un honor llamarse cristiano. Claro. Pero cristiano se le dice a una persona que cree en Cristo. Y las creencias pasan. Una creencia es pasajera. La palabra del Señor no solo nos lleva o nos enseña a nosotros a creer en Él, sino a ser su discípulo. Y eso nos conlleva el nacimiento de nuevo. Es un tema muy largo, pero ¿a qué voy con esa introducción a esa pregunta? Sencillamente, una persona nacida de nuevo, dice la palabra, no se vuelve atrás. Pero la palabra
Eh, no recuerdo ahorita el texto, pastor, no sé si usted me ayuda ahorita a buscarlo. Cuando el apóstol Pablo le dice, si no estoy mal, a Timoteo, que en los postreros tiempos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Sí. Quiere decir que hay gente, la apostasía es el volverse atrás de lo que yo he creído. Es decir, si yo hasta, voy a poner un ejemplo tonto, me perdona, si yo siendo niño creía que en verdad existe un planeta en donde viven los Saiyajin y que Goku existe, y cuando ya soy adulto y tengo mi entendimiento claro, yo entiendo que eso es una fantasía, yo estoy apostatando de esa creencia, o sea, yo estoy volviendo atrás de lo que creía. Eso es muy común en el cristianismo. En el cristianismo es muy común ver personas que dicen creer en Cristo, pero que terminan apostatando de su fe, apostatando de su creencia. Voy a leerles el texto. Sí, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Exacto. Y ese espíritu, Primera de Timoteo 4:1. Ese espíritu es el Espíritu Santo, el que da testimonio, de eso. Entonces, cuando la persona apostata, esa apóstata se vuelve atrás de la fe y usted lo ve en varias cosas. Uno, la mayoría de los apóstatas hoy en día se fueron detrás del Evangelio de la Prosperidad. Otros se van a sectas como Testigos de Jehová, mormones, adventistas y otra serie de doctrinas que niegan la deidad de Cristo. O sea, hay doctrinas como los adventistas que creen en la deidad de Cristo, pero que sin la ley la deidad de Cristo no sirve porque la salvación se opera por la ley, por obedecer la ley de Moisés. Es otro tema, pero entre esas personas que apostatan y se van en diferentes caminos, hay un camino que es el ateísmo. Yo he escuchado personas cristianas, hijas de pastores, que se vuelven ateos y dicen, yo no puedo creer en un Dios que es un genocida, pero creen en la corriente doctrinal de Stalin, que fue tal vez el mayor genocida que ha existido en el planeta, de estos dictadores asiáticos, de estos dictadores chinos que mataron millones de personas. O sea, creen en la corriente abortista que es el mayor genocida infantil del planeta y creen en eso, pero no creen en Dios porque en las guerras morían niños. O sea, eso se llama doble moral. Pero sí hay cristianos que pueden apostatar de la fe siguiendo doctrinas de demonios y dentro de esas doctrinas de demonios encontramos el ateísmo. Claro. Hay un pasaje, siga, Pastor John. Hay personas, y esto es de mucho cuidado. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo aplico ese versículo no solamente a conversaciones grotescas o groseras, sino también a parar el oído, a filosofías huecas, que aunque sean sutiles, son huecas y vanas. Entonces, nosotros debemos ponerle atención a la palabra del Señor, ¿sí? Y hay consejos bíblicos, ¿no? En la palabra de Dios, como por ejemplo aquí yo le voy a leer a ustedes Romanos, capítulo 16, versículo 17. Ahí tome su Biblia y tome nota, por favor. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Con lástima, y mire que en la mayoría he escuchado esto es en músicos cristianos, porque lastimosamente los jóvenes o las personas que se enfocan en la música en las iglesias, no todos, porque hay siervos de Dios llenos del Espíritu Santo, pero muchos de ellos dedican horas y horas al ensayo y no al estudio bíblico, no a la palabra del Señor, y resultan tiempo después diciendo, yo estoy dudando de mi fe, yo no creo que esté en el camino correcto, no sé si el evangelio es real, es la verdad, no sé si Dios es real. Sencillamente no hay que pararle oreja, oído a pensamientos de hombres, sino a la palabra del Señor. Ok. Pastor John, también la primera carta de Juan capítulo 2, verso 19. 19, léalo ahí, pastor, por favor. Yo voy a leerlo en esta versión. Dice, ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros.
Nosotros vemos las iglesias llenas de personas, las congregaciones llenas de personas, pero debemos entender algo, todos necesitan de Dios, todos necesitan el Evangelio, pero no todos quieren el Evangelio, no todos aman el Evangelio. Porque el que ama el Evangelio, el que es de Dios, permanece con nosotros, es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, ¿no? Amén. Es que mira, hermanos amados, y todos los que nos escuchan, en la iglesia primitiva también bien sucedía que habían doctrinas de iglesias y congregaciones que venían a trastornar la fe de los creyentes. Por eso era la importancia de la enseñanza del Evangelio, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí a la iglesia de Galacia le sucedió lo mismo. Quiero que abra ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo le da un consejo a la iglesia muy sencillo. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Gálatas fue una de las iglesias más atacadas por varias doctrinas. Dentro de ellas estaba, por ejemplo, el judaísmo mismo, que quería hacer reconvenir a los cristianos de su fe y volver a la ley, y otros tantos que querían hacer una mezcla entre el judaísmo y la fe. Entonces podemos ser cristianos, pero tenemos que judaizar. Eso es el adventismo actual. O los mesiánicos actuales, no sé. No sé si tenga mucho que ver. No he estado dentro de la doctrina adventista, no he estado dentro de la doctrina mesiánica, pero lo que he conocido desde afuera me da a entender que no es sana doctrina. Así que pues mi consejo para ustedes es que tengan cuidado, ¿ok? Y revisen la doctrina. Y revisen la doctrina. Ya si a usted le parece que sí es sana doctrina, pues lo felicito. A mí me parece bíblicamente que no. De igual manera no es ni mi opinión ni la suya la que importa, sino la palabra de Dios lo que nos dice. Entonces mire lo que dice aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso de que os perturban habla de comentarios, de enseñanzas que estaban como trastornando a los creyentes. Dice el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ese es el sello de garantía del apostolado, de la palabra de Dios, de la inspiración divina. Porque el apóstol Pablo, hermanos, sabía que las palabras que él escribía a las iglesias no eran de él, sino del Padre. Y él decía, aunque mi corazón se dañe y yo venga a hablarles un mensaje distinto, no me crean. Aunque yo apostate, ustedes sigan en Cristo, porque ahí es donde debemos los predicadores situar a la iglesia, en Cristo. Entonces dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema quiere decir maldito. Que la persona ahí entra bajo maldición. ¿Cómo lo dice ahí? Esta versión dice que caiga sobre él la maldición de Dios. Dice esta versión. Exacto. Que caiga sobre él la maldición de Dios. Verso 9 dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Juan también le dice a la iglesia, no le diga bienvenido ni reciba a nadie en su casa que tenga una enseñanza distinta. Hermanos, si su papá, su mamá, su cuñado, su primo, su amigo, su jefe es de una doctrina diferente, obviamente pues recíbalo en su casa, denle un tinto, compartan onces, vean una película, pero no toquen temas de la Biblia a menos que la persona le diga, enséñame. ¿Será que donde yo estoy, ahí sí, que fluya la palabra de Dios como ríos de agua viva? Pero mucho cristiano opta por ponerse a contender, y la palabra de Dios no es para contienda. Si la persona está feliz, camino al infierno, y quiere seguir ahí, ni por más que usted le reconvenga a esa persona va a salir de ese estado. Pastor John, ahí hay algo que... Eso más bien es para perdición de los oyentes, dice la Biblia, ¿no? Ahí hay algo que yo agrego, y es que la Biblia enseña, el apóstol Pedro dice que el cristiano debe estar preparado para presentar defensa de su fe cuando se le requiera. Y dice defensa cuando se le requiera. Es presentar defensa. ¿Qué sucede? La mayoría de cristianos no están preparados para presentar defensa de su fe, desafortunadamente, por falta de conocimiento o por pereza de estudiar la palabra, como lo quiera llamar, y lo que hacen es atacar a la persona. O cuando la persona le cuestiona su fe, no tiene cómo defender su fe, y es ahí en donde empieza a prestar atención a otro evangelio. Exacto. Ay, tenaz. Yo les doy ese consejo, y creo que el pastor Eduardo según ese mismo consejo, no se ponga a prestarle el oído. Mira, hay cristianos que resultan confundidos. Ay, no, es que yo sé que a nosotros no nos hizo Dios, sino nos hicieron los extraterrestres. ¿Por qué? Yo lo vi en Discovery, yo lo vi en Nat Geo, yo lo vi en... Y uno dice, hombre, eso es un programa de televisión.
Su Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y usted se ponía a comparar la palabra de Dios a un programa de televisión. Hombre, por Pues Dios. pastor, yo no sé, ojalá, asumo, alguien va a ser edificado con esto, pero es que hay personas y en los debates que uno tiene la oportunidad de tener con diferentes creencias, en específico con ateos, es claro ver la ignorancia tan palpable que un ateo no puede hacer la diferencia entre una teoría y un hecho comprobado. Exacto. O sea, una teoría es una teoría, o sea, es algo que yo pienso, que yo asumo, que yo creo, que de pronto, pero que no he podido comprobar. Entonces, existe la teoría de la evolución. ¿Por qué es teoría? Porque no se puede No se puede comprobar. comprobar. Y Nadie por, puede viajar allá a comprobar y a ver ese organelo unicelular multiplicarse y volverse y salirle patas y nadie lo puede. o sea, no se puede comprobar. Entonces, son teorías. Había un ateo que me decía, es que usted está mal porque es que entonces la teoría de la teoría de la ley de la gravedad es una teoría, me decía. O la teoría de la relatividad de Einstein que contiene la ley de la gravedad. Sí, cuando él la postuló era una teoría, pero esas leyes muchas ya se han comprobado, entre esas obviamente la de la gravedad. Y eso Sí. venía incluso desde Newton, que Newton era creyente. Entonces, hay que mirar una serie de cosas o sea, hay que pesar a la luz de la palabra, no a la luz de un programa de televisión. Exacto, exacto. Como la moda hoy día de los ateos. Yo soy ateo porque veo las minitas en Facebook y me las memorizo y entonces ya tengo argumentos para responderle a los creyentes. O sea, no. Y lo más tenaz es que mucho cristiano cae en eso. Sí. O sea, no, definitivamente. Bueno, espero que esto haya respondido tu pregunta. Dios te bendiga. Entonces vamos a continuar con la siguiente, pastor. Ok. ¿Está bien que los cristianos canten música que no adora a Dios? ¿Está Bueno, bien que los cristianos canten música que no adora a Dios? en las congregaciones cristianas encontramos música que no adora a Dios. O sea, hay que hacer diferencia entre lo que es alabanza, adoración, impartición, doctrina, exhortación y demás, que todo eso contienen diferentes canciones. Eh, Podríamos mirar ejemplo para qué nos creó el Señor, Efesios capítulo 1, verso 6. Si quiere, Vamos busquémoslo, a Pastor buscarlo, John. vamos a buscarlo. La palabra de Dios es la guía del creyente. Dice así, lo va a leer. Sí. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok, lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es muy simple. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿cómo se alaba la gloria del Señor? Esa alabanza de su gloria se manifiesta en la iglesia a través del ejercicio de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Para alabar, para adorar, para predicar el evangelio, para llamar a los perdidos, entre otras funciones. Todo eso es para la alabanza de la gloria del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gloria del Señor llene la tierra, dice el profeta. Exacto. Teniendo eso en mente, hay canciones que podemos cantar en la congregación que son oraciones, muchos salmos, Sí. son oraciones. Le pongo un ejemplo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor. O sea, usted lee el Salmo 23, no adora, no alaba, es una oración de alguien que está diciendo, tengo mi Es confianza una puesta en Dios. declaración de Y ni confianza. siquiera se la está diciendo a Dios, se la está diciendo al pueblo. Le está diciendo al que le escucha, el Señor es mi pastor. Es como una declaración que yo podría hacerle a otra persona, oiga, el Señor es mi pastor, tómelo como su pastor también. Pero edifica la congregación. Claro, edifica. No Sí. adora, no alaba, pero edifica. Exacto. Hay canciones que se adoran, y estamos llenos en las congregaciones de estas canciones. Hay canciones que alaban al Señor, pero asumo yo que, o sea, esa pregunta tiene dos puntos, diría yo. Sí. Tomándolo desde la perspectiva cristiana, sí hay canciones en el cristianismo que no deberían existir en el cristianismo,
El que no brinque no tiene a Cristo. Ejemplo, esa canción no entiendo qué hace esa canción en el cristianismo. O sea, yo estoy en un concierto y un gordito con un micrófono se para a decir con voz ronca: el que no brinque no tiene a Cristo. O sea, yo nací de nuevo, soy lleno del Espíritu Santo, eh, sirvo al Señor, Cometí pero el error de pagar la boleta y irme a ese concierto. no, peor aún, desafortunadamente estoy en silla de ruedas. O estoy en silla de ruedas, pagué la boleta y el que no brinque no tiene a Cristo, entonces yo quedé anulado. Sí, o sea, me fui para el infierno porque estoy en silla de ruedas y no puedo saltar. O sea, son canciones, y son muchas, que no deberían estar en el cristianismo. Conocí el caso de una iglesia cristiana que, para darle ánimo a su congregación, le dijeron al grupo de alabanza: bueno, este domingo vamos a cantar la canción Color de Esperanza de Diego Torres. Es una canción con un mensaje. Pintarse la cara de color de esperanza, y bueno, no me sé la letra. Es una canción muy bonita que él compuso cuando Argentina estaba pasando casi por una guerra civil. Estaba pasando un momento terrible y él compuso esta canción para darle ánimo a su nación. O sea, es una canción que tiene un mensaje bonito, pero no es para una iglesia cristiana. No, y al menos al cerrar los ojos y alzar las manos, y, o sea, Yo voy a llorar adorando al Señor diciendo pintarse la cara. O sea, no aplica. ¿Sí? Pero el segundo polo que yo veo en esa pregunta, Pastor John, es en cuanto a si un cristiano puede cantar música que no es cristiana, secular, música secular, como el himno nacional. como el himno nacional, como Bueno, aquí en la ciudad, el himno de Bogotá, el himno Soacha, sí, o feliz cumpleaños. los éxitos de Maluma. O sea, hay canciones que usted puede cantar que no tienen ningún problema. Sí, por ejemplo, no está mal que usted cante el himno nacional de su país. O sea, no está mal. No está mal que usted respete los símbolos patrios de su país sin entrar a idolatrarlos, como hacen muchos americanos. No está mal. No está mal que usted tiene su pareja y usted le quiso cantar, o mejor aún si usted se la compone, una canción expresándole usted amor a su esposa. O sea, eso no tiene problema. El problema, ¿cuál es? Cuando usted se va a recrear en lo que el mundo se recrea, y como dice el apóstol Pedro, siguiendo la corriente de este mundo, y usted se recrea y se deleita en eso aún sin tener la necesidad de hacerlo. A mí me parecía impresionante, Pastor Jonah. Ayer estaba viendo unos videos, o un video en particular, de un personaje que como que pone cantantes seculares en estudio y compara su voz con su voz en vivo. Okay. Y pues sabemos que los reggaetoneros todos se pelan ahí. O sea, un mucho cristiano también. Pero el muchacho decía algo, el muchacho puso una canción de Christine Di Sí, sí. Y fuera de la doctrina que la mujer maneje o de los descaches que tenga, la mujer canta. Sí. Y el tipo decía: dígame dónde es su congregación y yo voy a congregarme ya. Y el tipo es músico. El tipo decía: esta mujer coge las notas como es, no se pela media, esta mujer es impresionante en lo que, como lo canta. Y lo que ella está cantando no lo canta cualquiera, dice. Entonces, yo veo y yo he encontrado que en el cristianismo hay excelencia, hablando de lo musical. Pero me he encontrado con personas ignorantes en la música que me dicen: es que el cristianismo no tiene gran contenido musical, por eso yo escucho música secular. Me parece impresionante. Eso es un pretexto. Exactamente. Para deleitarse en lo pecaminoso. Lo que decía este personaje, Jesús Adrián Romero, que a él se sentía limitado por la música cristiana. Sí. O sea, me parece increíble que a mí la música cristiana me pueda... O sea, ¿qué necesito hacer yo a no ser por las letras? Porque ¿qué no puedo meter yo en mi musicalidad? O sea, si me limita la letra porque mi letra dice Cristo, pues fuerte. Pero ni aún así el nombre de Cristo limitaría la letra de una canción. A no ser que mi objetivo sea vender esa letra. Inclusive, uno ve en la mayoría de música cristiana no dice evangelio, no dice Dios, no dice Cristo, no dice arrepentimiento, no dice alabanza, no dice adoración. Muchas letras, muchas canciones no hablan de eso. Y eso es peligroso, hermanos, porque yo ¿qué hago? Cuando yo miro o escucho una canción cristiana, lo primero que yo escucho es la letra y la melodía, si me gusta. Pero a mí me influencia bastante conocer al artista y saber qué tipo de filosofía de vida maneja ese artista. Porque de nada me sirve escuchar una canción hermosa, divina, espectacular, sabiendo que esa canción la compuso un brujo, o que es una canción de un satanista,
o que es una canción que adora a los demonios, por más que el ritmo sea bonito, pues no. O a Krishna, como la del Aleluya de los Beatles. El aleluya de, ¿cuál? ¿El de Shrek? ¿Sí? No sé, no es de los Beatles. No, 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 no. La parte final. Aleluya. Na, 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 aleluya. Y termina diciendo en vez de aleluya al final Hare Krishna. Conozco la canción, sí. Sí, Aleluya. Sí. Sí, hermanos, entonces no todo lo que menciona, incluso versos bíblicos, es de Dios. Uno tiene que estudiar también la filosofía de vida de esa persona, porque puede cantar divino, espectacular y pertenecer a una iglesia, pero si es un adúltero, si es un fornicario, si es un apóstata. Yo aterrado de Pastor Eduardo estaba escuchando todo el boroló que se armó alrededor de las declaraciones de homosexualidad, no sé, que están haciendo de este muchacho Jota. A mí no me extraña, hermanos amados, que una persona así bajo una doctrina que pues no es muy buena resulte con eso. No, no me extraña. Lo que me extraña es que el muchacho se apartó. O si es que realmente se apartó, porque yo no he hablado con él, no me consta. Pero también pues muchos artistas optaron por destapar su homosexualidad y yo estoy aterrado, estoy sorprendido. Me gustó en cierta manera una de ellas, que es creo que hija de pastor y es una cantante muy famosa. Ella decía, yo toda mi vida he luchado contra la homosexualidad, en mi iglesia lo saben, los pastores me están ayudando, los líderes me están ayudando y me voy a retirar un tiempo de la música cristiana hasta que complete mi proceso en esto. Eso me parece más sensato que una persona diga, listo, yo tengo esta debilidad, tengo esta inclinación pecaminosa, ayúdenme. Pero estoy sorprendido que se destapa uno. Yo no sé, como que las puertas de los closets en muchos países están todas sincronizadas, Sí. porque sale uno y salen todos. Es fuerte. Eso es fuerte, eso es fuerte. Entonces, investigue la filosofía de vida de las personas. Todos esos que cantábamos los cantos de este muchacho, quedamos como que, ups, y ahora sale en YouTube la canción y todos quedamos como que la canto o qué hago. Hay una canción, Pastor John, que a mí me impresionó cuando me la mostraron, porque yo la escuché cuando era niño. Y me parecía, el ritmo es chévere, las voces están muy bien cuadradas desde este personaje, ya creo que está muerto, Boney M. Ni idea quién es. La canción se llama Rivers of Babylon. Ah, ok, sí. Y me impresionó cuando me mostraron la canción, pero a mí me causó curiosidad la frase, Ríos de Babilonia. Y me puse a mirar y a estudiar la letra de la canción y descubrí que es un salmo. Es un salmo. Y el hombre drogado, lo fornicario que era y la porquería de vida que llevaba, pero grabó esa canción, grabó ese salmo y fue una de las canciones más populares del planeta. La bailaban en las discotecas del planeta mientras se drogaban. Y o una canción del grupo Rojo, que ese grupo tiene unas canciones muy lindas, pero desafortunadamente caen en el error de componer canciones que se pueden vender secularmente también. Yo estaba viendo un programa, por pura casualidad lo vi hace muchos años, de esos que dan en las noches como miniseries, que como La Rosa de Guadalupe, pero aquí en Colombia hay programas de esos que dura la historia media hora, una hora. Y en eso estaba, la trama era de una pareja que era infiel. Okay. Entonces, y estaban en la escena en donde el tipo le era infiel a la esposa con la amante y pusieron preciso de fondo en la escena amorosa esa canción de Rojo que dice te amo y quiero darte mi... ¿Por qué? Porque esa canción no menciona a Cristo por ningún lado. Mencionar a Jesús no la colocan en semejante deshonra, ¿no? La canción termina diciendo soy tuyo y en esa parte terminaba y cambiaban. Pero eso no se me salió de la como cabeza. pagan derechos de autor y llega una platica, pues no le pongamos Jesús y que la melodía hable de amor, para los cristianos del amor de Dios, para los mundanos del amor del mundo. Bueno, yo les voy a regalar un texto bíblico aquí en Efesios capítulo 5, verso 19. Bueno, no se los regalo yo, soy sincero, el texto no es mío. Se los manda el Señor, se los regala el apóstol Pablo. Dice así, Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire que dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales.
No caigan en el extremo, y con todo respeto lo digo, de las viejitas de las de antes, en las iglesias, y cantaban en lenguas, y eso eran los cánticos espirituales. No, esto es para todo creyente. Los cantos que nosotros pronunciemos, entonemos, deben ser espirituales, o sea, deben ser bíblicos. Deben tener un contenido netamente bíblico y que se identifique claramente entre lo del mundo y que es del Señor. ¿Ok? Hay otro texto, ¿no? Sí, Colosenses 3:16, pastor, yo lo voy a leer en esta Léalo, por versión. favor, pastor. Dice que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse, amonéstense unos a otros con toda sabiduría, con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. No nos dice cante a Dios solo adoración, cante a Dios solo alabanza, dice cante cantos espirituales. Sí, porque pues bueno, yo lo llamo fanatismo, aunque posiblemente a usted no le parezca fanatismo, pero ya mucho cristiano que no, solamente es alabanza, solo adoración, no se le puede cantar a la madre, no se puede cantar el cumpleaños, no se puede cantar el himno nacional, no se puede, o sea, no. Si usted le quiere componer un canto a su mamá para el Día de la Madre, pues compóngale el canto a su mamá, o para el cumpleaños, o a su esposa, una canción para su esposa. Fue muy criticada esa canción de Alex Campos, tu poeta y tu verano. Hombre, qué composición tan linda, independientemente, y me disculparán la doctrina de Alex Campos, pero qué composición tan hermosa para honrar a la mujer que duerme con él, que cría a sus hijos, que es su compañera de vida. Qué hermosura. Es una canción que él le puede cantar a su esposa, porque lo que dice la letra es algo que él ha vivido con su esposa. Sí. Entonces, fue muy criticada la canción de Jesús Darían Romero, independientemente de la doctrina de este señor, no le digo hermano, de este varón. La canción que le compuso a la esposa, o sea, chévere me parece el detalle de uno honrar a su esposa, a sus hijas, también le compuso Sí. ese hombre da un paso y todos los cristianos lo critican porque lastimosamente da pasos tan equivocados. Aquí en Colombia tenemos ese dicho, da papaya, y aquí papaya no se puede regalar. O sea, el que entendió, entendió. Entonces, ¿qué sucede? Qué bonito que un hombre le componga a sus hijas, le componga a su esposa, o sea, eso no es pecado. No es pecado que usted cante el himno nacional, no es pecado, o sea, no tenemos que limitarnos religiosamente a decir, ay, todo tiene que ser alabanza de adoración, porque si usted se pone a estudiar los 150 salmos, que eran cantos, usted ve que no todo era y de Jehová, 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 sino pues había unas declaraciones poderosas bíblicas de la palabra de Dios inspiradas por el Espíritu Santo. Cantos de Moisés inspirados por el Espíritu Santo. Usted ve en la palabra de Dios muchas cosas que no todo es referente a eso. Lo principal es que sean espirituales, ¿sí? O sea, llenos de contenido bíblico, de evangelio. En este caso, pues nosotros, con el pastor Evar, hemos hablado de eso, y en la congregación tratamos de cantar música que adore a Cristo bajo digámoslo así, el nuevo pacto. Porque entonces cantamos, ¿cómo es? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Bueno, chévere, pero ¿a nosotros qué? Si no soy israelita. Yo no soy israelita. No conocí a Raúl, no desciendo de allá. A mí que si mató, no mató. No. Pues chévere que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Gloria sea el Señor, pero si vamos a alabar con el Antiguo Testamento, pues alabemos a que el Señor echó al mar a los carros del faraón. Que tampoco aplica para nosotros. Pues para nosotros no, pero bueno, por lo menos alaba, ¿no? La canción de Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Y estamos en la gracia. Es que ni el templo existe. Ya ni está el templo. Al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre. O sea, quiero saltarme todo el orden que tenían ellos en el templo. Y quiero yo llegar allá. Llévame donde al el lugar sacerdote canta. Santísimo. O sea, no. Entrar al lugar santísimo para que salga muerto. Y sí. Lo tengan que sacar con una cuerda. O sea. Y la canción es espectacular, hermosa. La melodía es genial. Linda, musicalmente es pero genial. No tiene contenido de evangelio y contradice hasta el antiguo pacto. O sea, hay que entender eso, hermanos. Y hay algo, pastor, yo creo que para terminar ese punto, y es que la palabra sí nos enseña que cantemos cántico nuevo. Nuevo. O sea, usted como ser humano tiene la capacidad, aunque mucha gente piensa que eso es un don, pero usted como ser humano tiene la capacidad de componer frases en un orden específico para comunicar un mensaje.
O sea, déselas al músico de su iglesia y que le hagan arreglos Claro, y canten claro, cánticos sí. nuevos. A mí me llegan al WhatsApp, pastor, escribí esta canción, pues obviamente me envían la letra y uno pues como que chévere, ¿no? No, métale música, porque pues la sola letra no, o sea, Así uno la sea, mira y todo, pero métale así música y sea con su adore. voz desafinada, Sí, que los músicos en la iglesia le hallarán por donde es. sí, la tonalidad, notas, acordes y demás, pero cántico nuevo. ¿Listo? Bueno, amados hermanos, damos por concluida hoy nuestra enseñanza. Le bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que la palabra de Dios siga edificando su vida. Esperamos que pues humildemente como siervos de Dios podamos ser instrumento para que usted pueda crecer en conocimiento. Les pido el favor que nos dejen en los comentarios, no en el chat. Déjennos en los comentarios las preguntas que ustedes necesitan que les respondamos. En la siguiente reunión las vamos a responder. ¿Listo? Y suscríbase al canal para que pueda estar pendiente de todos los videos que subamos, de las reuniones de niños, de las reuniones de jóvenes, de esta interacción en cuanto a las preguntas, de las prédicas que también damos y de otras cositas que vamos a estar subiendo al canal próximamente. Entonces suscríbase, comparta el canal también en sus redes sociales para que otras personas se puedan edificar al igual que usted con lo que usted ha recibido en este lugar. Así es. ¿Cuál es la tarea? Déjanos tus comentarios, comparte esta enseñanza, dale like y activa la campanita para que cuando se suba una enseñanza tú te puedas dar cuenta y puedas seguir siendo edificado. Y creería yo también, Pastor John, si tiene preguntas que quiere que respondamos en este espacio, déjelas en los comentarios. Déjalos en los comentarios. O si usted ve alguna de nuestras prédicas y algún tema que se tocó o alguna parte del video le generó una pregunta, escríbanla en los comentarios. Oye, mira, no entendí cuando dijeron, no entiendo esta doctrina, no entiendo esto, y vamos a estar nosotros manejando esas preguntas en este espacio. ¿Listo? Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo de la Iglesia Cristiana Casa de Vida. Aunque estamos en esta situación de aislamiento, pues para muchos, las puertas de este ministerio están abiertas para ti si quieres aprender la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.